Bien, gracias por acompañarnos en esta tarde y espero que, como cada domingo, cada vez que nos reunimos a abrir la palabra de Dios, que usted como yo venga con ganas, con deseo de continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entendemos que el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 11 que nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que, como quiera que usted se encuentre, yo sé que nuestro Dios, que se preocupa por nosotros, todo lo conoce. Así es de que antes de continuar adelante, le pido que descanse en el Señor, cualquiera que sea su situación. Así es que sin más tardanza continuamos con nuestros pasajes de esta semana, o de este libro que estamos cubriendo, libro de Romanos capítulo 12. Y hemos estado cubriendo una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo trae para la iglesia que se encontraba en Roma. Pero no hay ninguna diferencia para nosotros, son instrucciones de parte de Dios para nosotros. Esta tarde estaremos otra vez en Romanos 12 y estaremos cubriendo, Dios mediante, el capítulo 14. No cubriremos hasta el 21, pero vamos a leer estos versículos para poder darle luz a lo que vamos a estar cubriendo en esta tarde. Así es de que le voy a pedir por favor que se ponga de pie conmigo en reverencia a la palabra, y vamos a leer en el capítulo 12 de Romanos, versículo 14 al 21. Dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que día a día que la abrimos, Señor, escuchamos cosas necesarias, Señor, pero cosas inalcanzables a nuestra propia carne. En esta tarde, Señor, queremos depender de ti. En nuestra vida diaria, Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Que podamos recibir instrucción, Señor, y que podamos, Señor, ejercitarla, no basada en nuestras fuerzas, Señor, sino basada en tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender la base de estas exhortaciones, Señor. Entendemos que tú nos pides una vida sobrenatural, una vida que no se puede vivir, Señor, en nuestra propia fuerza. Así que en esta tarde, desenvuelve tu palabra a nosotros y ayúdanos, Señor, a ser oidores para poder aplicarla, Señor, en nuestra vida. Gracias. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En esta tarde el título de estos versículos que estaremos cubriendo es Amor en acción. Amor en acción. ¿Usted sabía que el amor no es un sentimiento, pero una decisión que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida? Yo entiendo que antes, en los años BC o antes de Cristo, basábamos todo nuestro amor, o llamábamos amor, a algo que nos atraía a nosotros mismos, a algo que nos beneficiaba. Porque así es como el mundo mide el amor afuera del Señor. Lo que les beneficia, eso es lo que le llaman amor. Yo te amo porque
es algo que me complace. Mas el amor que Dios describe en su palabra es algo ajeno a lo que el mundo conoce. En este tiempo, en esta era, cuando Pablo escribió estas palabras, el amor era algo que no se entendía de esta manera y revolucionó al mundo cristiano, aquellos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Estaba hablando de un amor, la palabra que usa aquí es agape, un amor sacrificial, un amor que quiere todo lo que ama para alguien más y no para él mismo. Es muy importante entender esto porque el amor no es un sentimiento, pero una decisión que hacemos diariamente. En otras palabras, es un sentimiento en acción. El amor a menudo estará acompañado de sentimientos, pero la emoción no es la base del amor. En cualquier situación dada, podemos elegir amar independientemente de cómo nos sentimos. Y antes de seguir adelante, puedo dar una aplicación personal. A veces en nuestros tiempos difíciles, y lo hay para todo matrimonio, nosotros con 36 años de matrimonio, a veces tenemos ratos de indiferencias. Y pues poniendo atención a esto, pensaba yo en que a veces cuando hay días malos, pregunta a mi esposa, ¿todavía me amas? Creo que es un buen lugar para aplicar esto, porque le digo, como siempre, mi amor no está basado en cómo pasemos el día. Hacemos una decisión ante Dios en el momento que estábamos delante de su presencia y dijimos en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Es muy importante que nosotros como cristianos entendamos que esa es la base por la cual nos comprometemos delante de Dios, porque si no, podemos confundir el amor y podemos regresar al mundo greco-romano que entendía que el amor era únicamente lo que recibían y no lo que daban. Es un amor sacrificial y el perfecto ejemplo, entendemos todo que fue pintado o que fue llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo, conforme Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra clave ahí, Dios dio a su Hijo unigénito, y es como demostró el amor hacia nosotros. Le digo otra vez, el amor a menudo viene acompañado con sentimientos, pero repito, la emoción no es la base del amor. En cualquier situación dada podemos elegir amar otra vez independientemente de cómo nos sintamos. Jesús nos enseña otra vez en Juan 3:16, pero también nos dice que podemos hacer esto porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19 no está en pantalla, pero dice que amamos porque Él nos amó primero. Como Dios es amor y somos creados a su imagen, podemos amar como Él lo hace. Esto nos dice Primera de Juan 4:16, no está en pantalla, pero dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Él ha puesto su capacidad de amar dentro de nosotros, de nuestros corazones. Luego nos enseña cómo amar, demostrándonos cómo es el verdadero amor. En Juan 15:13 no está en pantalla, pero también dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dice que debemos amar a Dios en Lucas 10:27. Conforme la versión Reina Valera dice esto, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué esta larga introducción? Conforme hemos visto este capítulo 12 de Romanos, hemos visto como
primero Pablo se dirige a la iglesia y empieza a hablar de nuestro comportamiento el uno con el otro. Y empieza a hacer una lista de cosas que la verdad son no difíciles, son imposibles. Y la razón por la cual da esta lista es porque Dios quiere que entendamos como iglesia que la base de todo lo que Él nos pide es amor. Si no entendemos eso, sería imposible llevar a cabo lo que Dios nos pide. Tenemos que entender que la base de esta vida supernatural o sobrenatural que Dios pide de nosotros está basado otra vez en amor, y no por nosotros mismos, sino por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Eso es basada en su amor por nosotros y no nuestro amor por Él. Eso quiere decir que si esta es la base, todo lo que hacemos en la vida cristiana, entonces viene a salir como algo natural, algo que no tenemos que forzarnos. Usted se ha dado cuenta que a veces cuando andamos fuera de la ciudad, o aún me pasó a mí fuera del estado, y se encuentra con alguien que es hijo de Dios o que es cristiano o cristiana, hay algo como que nos atrae, nos conecta, y cuando menos se acuerda, usted siente un sentimiento por esta persona, un amor como hermanos increíble, nos atrae. Eso es lo que hace el amor de Dios. Así es que todo eso fluye natural. No tenemos que forzarnos. Si esta es la base de la manera con que vivimos, entonces se manifestará otra vez viviendo de la manera que Pablo describe en los siguientes versículos. Todo lo que nos está pidiendo no debe ser algo difícil. Es algo imposible para nosotros, pero Dios, su palabra es clara cuando dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Todas estas cosas deben fluir naturalmente. Me gusta cómo lo puso A.W. Tozer, un escritor, dijo esto, cito: las flores y los cantos de los pájaros no hacen la primavera, pero cuando llega la primavera, ellos vienen con ella. Cierro la cita. Naturalmente hay cosas que pasan en la vida de nosotros como cristianos cuando nos enamoramos del Señor. Y nos enamoramos, le digo, porque a veces como cristianos quisiéramos cambiar tanta cosa en nosotros. Y a veces hacemos lo imposible. Pensamos que estando más envueltos en la iglesia, pensamos que estamos más envueltos en ministerios, todo esto va a cambiar. Pensamos que si únicamente pudiera llegar a ser pastor, entonces dejaría de pecar y dejaría de batallar con mi vida. La verdad de todo esto es que saldremos de estas cuatro paredes, fuera del lugar de los santos. Saldremos de nuestro ministerio, de nuestras ocupaciones y aún de nuestros títulos. ¿Y cómo será cuando estemos afuera? Por eso la clave de poder complacer a Dios y poder crecer en el conocimiento de quién es Dios es enamorándonos de Él. Si otra cosa no pasa en su vida, enamórese de Jesús, porque esa es la clave. Después de todo esto, fluirán todas estas 30 mini exhortaciones que Pablo da en estos capítulos, desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Cosas imposibles para nosotros, pero a veces buscamos lo imposible con las cosas posibles. Pensamos que yo puedo, yo puedo hacer todo esto. La verdad es que no podemos. Y entre más rápido entendamos que no podemos hacer santos por nosotros mismos, fuera del Espíritu Santo, entonces más pronto venceremos las cosas por las cuales estamos pasando todos los días de nuestra vida. Esa es la clave a todo lo que es el cristianismo. Esa es la base de las exhortaciones que Pablo menciona en estos versículos. Y dice claramente,
Antes de entrar en nuestros versículos, empieza en el versículo 9 diciendo que el amor sea sin fingimiento. Dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en oración. Y la lista continúa. ¿Cómo puede suceder eso? La base de todo es enamorándose de Jesús. Después de eso, todo caerá en su lugar. La santidad que usted busca, lo que quiere deshacerse, que le aflige, que le molesta, que lo puede ver usted, ya sea como pareja, en sus hijos o como sea. Enamorándose de Jesús es la clave de todo. Porque cuando nos enamoramos de Jesús, lo natural que usted y yo hemos experimentado, que nos hemos enamorado aquí en la tierra, es complacer la persona a la cual amamos. Amamos lo que él o ella ama y odiamos lo que él o ella odia. Esa es la base de todo. Entendemos eso y podemos seguir adelante. Pablo continúa otra vez aquí, exponiendo la vida supernatural de un cristiano. Y después de haber ya cubierto, terminamos la última vez que estuvimos juntos, las primeras 10 exhortaciones que caracterizan la vida de todo cristiano y su comportamiento el uno con el otro. Como si ya no fuera lo suficiente difícil que hacer, se expande aún más. Y ahora se va a nuestra relación con los incrédulos y cómo debemos amarlos. Y nos enseña de una manera práctica cómo debe de verse el amor en acción. Man. ¿Nunca le ha pasado a usted que ya está bien todo al límite? Y aún tiene que dar poquito más, ya sea en su vida personal o en cualquier parte de nuestra vida. Algo así pasa aquí. Pablo ya nos dio cómo debemos comportarnos como cristianos. Y ahora nos dice, no más eso. Ahora, ya que saben cómo comportarse como cristianos, ahora vamos a saber, les voy a exigir o les voy a pedir cómo deben. Es un mandamiento que una sugestión. ¿Cómo deben comportarse con sus enemigos? Hay una manera especial de comportarnos con nuestros enemigos. Basado en lo que dice Pablo, lo hay. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigas. La palabra bendecir quiere decir hablar bien de otros. ¿Cómo no se siente más bien desquitarnos de aquellos que nos hacen algo mal? Se siente bien rico, ¿no le pasa a usted? Es la ándele pues para que se le quite. ¿No está usted? ¿No a veces le pasa eso? Me está dejando como si yo fuera el único pecador, pero se siente bien a gusto cuando alguien le hace algo y ándele. El caso es que Pablo nos pide que actuemos de una manera diferente. ¿Cómo que bendice a aquel que me hace daño? Es algo imposible hacer. Dice que hablemos bien de él. Mire, algo entendido yo, leyendo un libro de Book of the Martyrs, cuando los cristianos, el libro se llama Muerte de los Mártires. No sé si lo ha leído, pero si usted piensa que su fe está fuerte, lea ese libro. Estos cristianos, sin renegar en lo absoluto, cuando eran capturados, caminaban hacia un altar de leña verde donde los encendían con gasolina y los usaba Nerón para poder alumbrar todo lo que era el Coliseo. Y no renegaban en lo absoluto, sino con gusto iban y daban su vida por el Señor. ¿Cómo es eso? El libro de los mártires es algo similar. Con gusto van y dan su vida, los encarcelan, los mutilan, les hacen un puño de cosas y aún así confiesan bendiciones para sus enemigos. ¿Cómo puede ser esto posible? Fuera de Dios no es posible. Pero esta gente que son perseguidos en el mundo
dominan el mundo. ¿Por qué? Las cosas que Dios nos pide, todo lo que no hace sentido para nosotros, glorifican a Dios. Nunca le ha pasado a usted. Mire, yo conté una historia corta. Hace unos años atrás me puse a hacer una barda, que divide al vecino y a mí. Y las bardas, dice el comercial, hacen buenos vecinos. O así pensaba yo. Hice la barda y no le gustó al vecino. Llegó y haciendo unos berrinches empezó con un martillo tumbando toda la madera, tumbando los postes y lo tiró ahí. Yo no estaba en casa. Llegué en casa y vi todos los palos tirados. Y híjole, primero no me quiso ayudar a pagarlos. Yo fui y los compré. Note que estoy justificado, no tenía que hacer esto. ¿Cómo que amar a mis enemigos? Hay que cobrarle todo el trabajo que hice, el cemento, los postes. Es más, yo ya tenía una lista entera. Y estaba listo, ya fui a tocarle la puerta. Le digo, ¿qué pasó, vecino? ¿Por qué tumbó la barda? Tuve que, el Señor me ha dado unos excelentes maestros en mi casa. Mi Joshua me dice, ok, Dad, necesitas primero respirar poquito, vamos a orar y luego vas. Y yo, ¿cuál orar? Tiene que pagar por esto. El pastor, ¿usted cree? Si es el pastor, ¿por qué serán los demás? Dice el mundo. El caso es que mi hijo tenía razón, le hice caso, oramos, fui y le dije, no se preocupe si algo, a un tono totalmente diferente a lo que yo sentía hacer. Digo, si no le molesta la barda, no se preocupe, quiere otra clase de madera, la compro, y empecé a darle todo por su lado. ¿Sabe qué pasó? Ese hombre se rascaba la cabeza y no hallaba ni qué hacer. ¿Qué hizo? Que fue y compró la madera, fue y compró el material y fue y contrató quien me ayudara a reconstruirlo todo. Todo lo que hacemos en esta vida revoluciona al mundo porque se rascan la cabeza y no saben cómo puede uno actuar de esa manera. Es por eso que el Señor, cada instrucción que nos da en su palabra es para darle a Él gloria. Por eso tenemos que hacerlo. La gente que es tentada en el mundo y que cede o que bendice, más bien dicho, a sus enemigos, glorifican al Señor. Inténtelo para que vea. El Señor es fiel a su palabra, inténtelo. Y no tiene que irse muy lejos. A veces la palabra nos dice que nuestros enemigos, ¿dónde están? En nuestra casa. Inténtelo y verá. No hable de una manera fuerte. No haga lo que usualmente hace. Todo lo contrario. Y verá cómo cambia todo. Lo que sucede en esta situación. El Señor nos dice que los bendigamos. Bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldecir. Oh boy, leía yo esto, digo, tengo que amar a estos, híjoles, a mi patrón, a mis compañeros de trabajo y luego a mi vecino. No, la vida cristiana no es fácil, pero una vida, pero imposible, fuera de la llenura del Espíritu Santo. Y necesitamos su presencia en nuestra vida para poder cumplir estas exhortaciones supernaturales. La palabra de Dios no son sugerencias. No es, ok, wow, esa la practico otro día. No son sugerencias. La palabra de Dios son mandamientos. No son sugerencias. Es un requisito amar a nuestros enemigos. Jesús fue nuestro mejor ejemplo de cómo se ve verdadero amor y respuesta al maltrato. En Lucas 6, 29 al 30 dice esto: al que te hiriera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Me puede escuchar eso? Cuando alguien se propone acusarnos o hacernos daño, nuestra reacción natural es protegernos y contraatacar. Chismearon sobre nosotros, that's okay. Nosotros chismeamos sobre ellos. Mintieron sobre nosotros, mentiremos sobre ellos. Mancharon nuestra reputación, mancharemos lo suyo también.
Sin embargo, Jesús nos llama a un nivel más alto y demostró ese nivel al nunca tomar venganza cuando alguien lo agraviaba y lo maltrataron mucho. Su propio pueblo rechazó su mensaje en Juan 1:11 cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los líderes religiosos se burlaron y trataron de atraparlo. En Juan 8:6 dice esto: mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Su propia familia se avergonzaba de él y trató de que dejara de predicar. Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: este está fuera de sí. Sus amigos lo abandonaron en su peor momento. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y la ciudad que había gritado: Hosana, Hosana, cuando llegó él al pueblo, a la entrada triunfal de Jerusalén, gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Unos días después, en Marcos 15:3, entonces Jesús tenía enemigos y dijo que oráramos por nuestros enemigos. Sabía lo que estaba hablando. Nosotros estamos como Juan y Santiago. ¿No le pasa lo mismo? ¿Se acuerda de los hijos del trueno? Nomás algo pasa y nuestros enemigos. ¿Qué hicieron los hijos del trueno? Si recuerda usted, cuando caminaban a través de la ciudad de Samaria y los samaritanos rechazan a Jesús, dicen ellos en Lucas 9:54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso se oye más bueno, ¿no le parece a usted? A mí sí, porque se siente bien a gusto. Pero las cosas que se sienten bien en este mundo no glorifican al Señor. Por eso tenemos que vivir de una manera diferente. La palabra nos dice clara que somos santos, apartados para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios demanda de nosotros algo diferente de lo que demanda del mundo. El mundo para el mundo vive, pero nosotros como hijos de Dios, sellados con la promesa del Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser diferente. Y le digo otra vez, no es por sus propias fuerzas, es por su Espíritu Santo de la manera que podemos sobresalir esas cosas. Mientras tanto, you can forget it. No lo va a lograr, no lo podemos lograr. Necesitamos enamorarnos del Señor por encima de todas las cosas, porque si no, desearíamos lo mismo que Jacobo y que Juan. Señor, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo. Pablo en cierta forma está haciendo eco a las palabras de Jesús también. En Lucas 6:27-28, la traducción Palabra de Dios para Todos dice de esta manera: pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. El cristiano obediente debe resistir, odiar y desquitarse del que le hace daño. Pero es mandado aún tomar un paso adicional y hay que bendecirlo. Man, hace muchos años había en nuestra, ¿cómo puedo decir? En mi familia alguien que nos quería hacer daño todo el tiempo y nos hizo mucho daño. Cuando yo recién me convertí al Señor, tenía un odio en mi corazón, de verdad que lo único que quería es hacer exactamente lo que acabamos de leer en Lucas y mandar llamar fuego del cielo para que lo consumiera, porque pensaba que mi vida iba a ser mejor si esta persona no existía. ¿Qué pasó? Que al transcurso del tiempo, sirviéndole al Señor, hubo una convicción tan grande en mi corazón y hice lo que nunca en mi vida pensé que podía haber hecho. Y fui ante esta persona y le dije: te perdono
todo lo que me has hecho a mí y a mi familia. No te pido, bueno, el caso es que fue una escena que nunca en mi vida he experimentado. Por parte de esta persona no paraba de llorar. Después de que me di cuenta, buscó a una iglesia, se congregó al Señor. ¿Qué pasa si no haya hecho yo eso? Y son cosas difíciles, no es algo fácil, que no le recomiendo a nadie, pero es una vida supernatural que Dios manda de nosotros vivir. ¿Por qué? Porque esto le da gloria a Dios. El cristiano obediente debe otra vez resistir, odiar y desquitarse de aquel que le hace daño. Pero le digo, no nada más nos pide que no le hagamos daño, pero que aún demos un paso adicional. Dice que lo bendizcamos, que lo bendigamos. Dice: bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Todo esto va en contra de nuestra naturaleza humana, y es imposible hacerlo en una naturaleza humana o una naturaleza no redimida. Es imposible. Yo no puedo hacerlo sin Jesús y su Espíritu Santo. Es imposible. ¿Es fácil amar a los que nos aman? No es fácil. Lucas 6, 32 al 33, versión Reina Valera, dice esto: porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es fácil amar a los que nos aman, pero amar a los que no nos aman, oh boy, es algo tan difícil de verdad hacer, que otra vez fuera del Señor es imposible. No podemos hacerlo. Para poder realmente bendecir a los que nos persiguen, tenemos que tratarlos como nuestros amigos. Fácil no. Al transcurso de nuestra vida creo que hay muchos que hemos tenido enemigos que nos han perjudicado la vida de una manera o de otra, y el día de hoy llevamos las marcas aún de ese daño. Muchos de nosotros así estamos. Pero al obedecer al Señor en este mandato, nos libraremos de una vida llena de amargura. ¿Ha usted conocido personas que viven aún como cristianos en el pasado? Yo conozco muchos cristianos. Estoy hablando de gente que viene a la iglesia y que busca servir al Señor, que vive en el pasado y está creando para sí un mundo de amargura que no lo deja moverse a servir al Señor como debe hacerlo. Esto es lo que hace lo contrario de bendecir a nuestros enemigos. Necesita dejar el pasado, porque el pasado, dice el Señor, hablando de los pecados que los toma, los avienta a lo más profundo de la mar, donde nunca más se acordará de ellos. Y si ese es nuestro Señor, ¿por qué nosotros vamos a pescar? No podrá vivir una vida plena en el Señor si no nos despojamos de las cosas que nos lastiman de servir a Dios realmente. Hay gente que vive en el pasado y crean una vida llena de amargura. Permiten que su pasado dicte su futuro y los detenga de avanzar en su crecimiento al Señor. Y aún hay enfermedades, increíble que uno puede encontrar esto, que son acreditadas a personas que viven una vida llena de amargura. Una de ellas que encontré online es la alta presión. Digo, ¿cómo puede tener alta presión nomás por estarse preocupando por alguien que vivió hace no sé cuántos años? Es posible que estar ahí nomás, estar alterándose por gente que ni siquiera tiene nada que ver ahora en su vida. Esos enemigos, si podemos alinearlo conforme nuestro versículo que estamos leyendo. La alta presión, una persona que detiene amargura en su corazón hacia alguien que le ha hecho daño, se hace daño a sí misma. Muchas cosas nos pasaron a todos fuera del Señor.
y no sabíamos cómo enfrentarlas, pero ahora no es este el caso. El Señor nos da la respuesta a esta clase de cosas en una nueva manera de vivir. Dice: orar por nuestros o por vuestros enemigos, o bendecirlos. No es una respuesta natural a su maltrato, pero recordamos que una vez fuimos nosotros mismos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Ahora podemos interceder por otros que todavía están lejos. Colosenses 1:21 nos dice: al hacerlo, mantenemos nuestro propio corazón libre de amargura. Hebreos 12:15. ¿Qué quiere decir eso? Que el simple hecho de yo ir y decirle al quien me ha ofendido, a mi enemigo, te perdono. A veces el perdón no es tanto para ellos, es para nosotros, para poder vivir una vida libre en el Señor. Es muy importante hacer eso, porque si no, todas estas cositas únicamente se van acumulando en nuestra vida y nos detienen de hacer lo que Dios manda de nosotros. Al orar por nuestros enemigos nos volvemos más como Cristo y nos mantenemos en armonía con la voluntad de Dios, que es la forma en que todo ser humano fue diseñado para vivir. Así es el amor distintivo del cristiano. En Lucas 23:34 Jesús dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Imagina el Señor estando viendo todo esto. Mientras todo esto estaba pasando, el Señor le pide a su Padre, a nuestro Padre, que los perdone porque no saben lo que hacen. Necesitamos ver a nuestros enemigos de la manera que Dios los ve. Toda la gente en el mundo tenemos que verlo de esa manera, porque si no va a ser imposible acercarnos. Va a ser imposible poderles hablar de Cristo a nuestros seres queridos si lo único que pensamos es que nosotros somos mejores que ellos. No éramos exactamente igual, enemigos de Dios. Dios nos pide ahora que nuestra vida, nuestro testimonio, y en obediencia a lo que nos dice su palabra, que les amemos y los bendezcamos. Tenemos que hacer eso, porque eso cambiará la mente y el corazón de todo aquel que no viene al Señor. Jesús dice otra vez: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, bajo de un montón de piedras, proclamaba diciendo en Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pedro escribió años después, Primera de Pedro 2:21-23, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y luego nota lo que dice después: dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús es nuestro ejemplo a seguir como el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, no habiendo conocido pecado, colgando en un madero, cargando nuestros pecados, oró con gran misericordia, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nos pide que los bendizcamos, aunque la venganza es dulce. Nosotros, antes de satisfacer nuestro deseo, tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Es como se ve el amor en acción. Es como se ve el amor en acción. La mejor manera de medir el amor en acción es que si se siente bien, es posible que no sea amor. Porque usualmente cuando buscamos agradar a Dios, no le gusta esta carne. Algo nos detiene de las cosas más mínimas, aún de abrir su palabra, de orar, de buscar de Dios, de estar congregados entre los santos. El amor en acción, hermanos, es difícil fuera de Jesús,
pero nuestra vida es representar a Cristo. Y luego se mueve en el versículo 15 diciendo: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. En una manera positiva. Aparenta ser algo bien fácil. Pero cuando las bendiciones y las felicidades están a nuestro costo, o cuando es algo por lo que yo he estado orando y ellos lo recibieron, cuando dice la palabra, o el 15 otra vez, gozaos los que se gozan. He notado yo que es más fácil llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque aunque como Cristo tiene el sentimiento y quiere meterse en los sentimientos de los demás, como cuando murió Lázaro y él lloró, creo que es más fácil llorar por alguien que gozarse con los que se gozan. Aparentemente parece que es más fácil gozar con los que se gozan. Ejemplo, usted ha estado orando por un, vamos a hablar algo pequeño, un carro nuevo, porque el que trae la anda dejando tirado por donde sea. Y un hermano o hermana le habla y le dice: hermana, el Señor me ha bendecido con un carro de último modelo. Usted está pidiendo eso desde hace mucho tiempo, y es más difícil gozarse con esa persona porque es algo lo que usted ha estado pidiendo, y hipócritamente le da una sonrisa así. Gloria a Dios. Y algo sabe que dirá entre los dientes. Es más difícil gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Únicamente abrazamos, oramos por ellos, que es lo que podemos hacer. Pero gozarse con los que se gozan. Y Pablo está hablando de nuestros enemigos también. Man, I don't know si podemos hacer eso o debemos hacer eso. Y le digo, aparte de eso, puede ser a su costo también. Es más fácil llorar con los que lloran, pero gozaos con los que se gozan no es tan fácil, porque es lo que yo he estado esperando, dirá usted. Esto nos puede llevar a tener resentimiento. Nos puede llevar a tener resentimiento. Primera de Corintios 12, 26 dice esto: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así debe de ser. Así debe de ser. Así como nuestro Dios es un Dios lleno de compasión, nosotros somos llamados a ser imitadores de Él y entrar en los sentimientos de los otros. Por eso dice: llorar con los que lloran. Podemos ver su compasión otra vez en la muerte de Lázaro. En Juan 11:35 Jesús lloró, el versículo más pequeño de toda la Biblia. Llamados por Dios, compasión, a tener compasión, debe ser una de nuestras características. Colosenses 3:12 dice: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Wow. Note, vivan siempre. No dice que nomás de vez en cuando. Dice siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Esas características, otra vez, la única manera que se pueden llevar a cabo es si usted se enamora de Jesús. Si no, va a ser un hombre o una mujer cansada de religiosidad, porque nosotros tenemos fuerza para rechazar superficialmente lo que a Dios no le agrada. Pero ¿cuánto tiempo duramos? No sé si en su tiempo, no sé con qué haya luchado en su vida. Y podemos forzarnos y podemos por nuestra propia fuerza, así como Alcohólicos Anónimos. Nunca más voy a tomar. Great. Eso dura únicamente mientras dura los 6 meses o el año que van Alcohólicos Anónimos. Después de eso se olvida la promesa, porque la promesa únicamente es carnal, es de hombre. Dios no tiene nada que ver. De igual manera en la vida del cristiano podemos esforzarnos a vivir una vida santa. Pero si Dios no está en el asunto, si el cambio no viene de adentro para afuera, entonces su cambio es superficial únicamente y va a durar un poquito tiempo. Se va a cansar,
Por eso otra vez le recalco y le vuelvo a recordar la base de todo lo que Pablo está cubriendo de estas exhortaciones tienen que ser el amor a Cristo. Enamórese del Señor y todo lo demás se llevará a cabo. No le hace lo que sea. Enamórese del Señor, enamórese de su palabra y todo va a estar bien. El versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes en vosotros no significa que estemos de acuerdo en todo, pero que pensemos el uno en el otro. ¿Se imagina qué sería si este fuera el caso? Imagínense, vamos a ponerlo en manera que podemos práctica. Si todos pensamos el uno por el otro. Perfecto ejemplo, cuando usted llega a un stop y a lo mejor, vamos a decir que son 4-way stops, son 4, y todos llegan igual. ¿Qué pasa? Todos se quieren ir al mismo tiempo. ¿Qué tal si usted pensara más en el otro? Se esperaría hasta que pasaran todos. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Eso es lo que está diciendo cuando habla unánimes entre vosotros. Que siempre estemos pensando en el otro. Esa es una de las faltas más grandes creo que existen. No nada más en nuestra vida personal, pero nos movemos al matrimonio, a los hijos. Bueno, empieza todo de la casa. Porque primero es number one, y number one pues soy yo. Number two is, I don't know quién es el number two, y así que se vayan y se hagan bola. No, Dios nos dice que pensamos, que seamos unánimes entre vosotros. Tenemos que estar pensando cómo ayudar a mi hermano, a mi hermana para llevar a cabo su propósito en el Señor, ayudándole a orar por sus situaciones y etcétera, cualquier cosa que esté pasando. No demostremos o demostremos parcialidad. No pensemos primero en nosotros. Por eso cuando Pablo dice estas palabras en el mundo greco romano, están rascándose la cabeza. Wait, si yo estoy acostumbrado a que todo primero, para acá conmigo, lo demás, it doesn't matter, no le hace. Revoluciona la mente de los cristianos cuando Pablo les escribe esta carta. Dice que seamos unánimes entre vosotros. Es raro ver esto hoy en día porque todos pensamos otra vez en el número 1, mas no debe ser entre los hijos de Dios. Romanos 15:5, versión Reina Valera, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Este es el deseo de Dios para sus hijos. El mejor ejemplo de amonestación contra la parcialidad es lo que nos dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Santiago 2:1-4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido adrogoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le diceis: siéntate tú aquí en el buen lugar, y decéis al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos. ¿Y cuánto de esto pasa en la iglesia, familia? Aquí vamos no me quiero meter mucho en esto, pero ¿quién da más? Es una cosa. ¿Quién está continuamente en la iglesia fiel? Es el primero que entra y el último que se va. Tenemos que tener cuidado aún como líderes en el Señor, porque puede ser que nosotros hagamos parcialidad en la misma iglesia, y no debe ser el caso. Y sucede tanto, de verdad. Algunos de ustedes lo han experimentado, lo han visto. Llega el ungido de Dios que le llaman y le sacan la carpeta.
¿De dónde sacan eso? I don't understand. Si acabamos de leer lo que dice la palabra de Dios en Santiago 2:1-4, de cómo ensañamos parcialidad. No debe ser el caso. Todos somos exactamente iguales en los ojos de Dios. Acuérdese de eso siempre. Nadie es más que nadie. En los ojos de Dios, Dios no tuvo que, no hizo nada especial por alguien más. Hizo lo mismo por todos nosotros. Juan 3:16 nos dice. Exactamente igual. Diferentes responsabilidades, pero somos iguales ante los ojos de Dios. Pero no habiendo llevándose a cabo este mandamiento, hacemos parcialidad. No estamos unidos entre nosotros, buscando el bienestar del uno al otro. Entonces empezamos a ver a quién es más fiel, a quién da más, a quién se viste mejor. I don't know, un puño de cosas que el mundo hace. Todo eso es ideas erróneas de hombre, porque no vienen de Dios. Eso no es de Dios. En lo absoluto, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al rico, al pobre, al primero, al último, no somos absolutamente nadie en familia. Nosotros somos hijos de Dios, sumisos únicamente a la voluntad de Dios. Y Él es el que se encarga de todas estas cosas que son absurdas de verdad, que el hombre ha creado. Si hacemos acepción de personas, cometemos pecado. Y quedamos convictos por la ley como transgresores. Pablo, hablando a Timoteo, le dice algo similar tocando a los ancianos. En 1 Timoteo 5:21 dice la versión Reina Valera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, ni haciendo nada, otra vez, con parcialidad. Esto es asociado con alguien que es altivo. No está hablando de una actividad espiritual, pero de una persona que busca el orgullo propio y no se asocia con los pobres. Porque es la segunda parte que dice el 16. Dice: sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seamos altivos, en otras palabras. No hay una aristocracia en la iglesia. ¿Qué es una aristocracia? Yo la busqué, también tuve que buscar en el diccionario. Significa gente especial o excepcional de alguna manera. No hay una aristocracia, no hay nadie más especial que otros. Todos somos iguales. Esta es una exhortación a no buscar hacer nada por lo cual esperamos pago. Cuando dice otra vez, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Por eso, cuando alguien hace esto, busca una forma de paga. Algo que, pues si trato bien a este hermano, pues algo me va a beneficiar. No, eso no es de Dios. Pablo está diciendo todas estas exhortaciones porque esto pasa en la iglesia y no debería de pasar. Esto esperamos afuera del mundo, pero no en la iglesia. Sin embargo, lo sucede. Es una exhortación a no buscar hacer nada por lo cual esperamos paga. No evita a nadie que no le pueda pagar de la misma forma. Lucas 14:12-14 dice: dijo también a los que habían convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar. Entonces ahí está tu paga. Y seas recompensado. Mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los santos. Jesús aquí no está hablando del acto, pero de la actitud con lo que hacemos. ¿Hace sentido eso? No está hablando de que no invite a las familias, a los amigos, no. Está hablando de la forma por lo cual lo estamos haciendo. Y toda nuestra vida como cristiana es medida conforme a la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, ¿cuál es la actitud detrás de todo ello? Eso es lo que está hablando Pablo. Por eso dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión.
Hermanos, hay una manera de vivir que Dios demanda de nosotros. Y esa manera de vivir es por la guianza del Espíritu Santo. Enamorándonos de Jesús es la clave. Enamórese de Jesús. Y aunque todo esto se oye tan difícil, de verdad no lo es. Porque todo lo que hacemos no es por nuestras propias fuerzas, pero es por el Señor y por su Espíritu Santo. Mantenga eso en mente. ¿Qué le parece si oramos? Mientras pasa nuestro grupo de alabanza, usted puede ver, haga un examen personal de su vida. ¿Hay alguien en su vida que le ha hecho daño? ¿Hay alguien que a usted le ha pagado mal por mal en lugar de mal por bien? Repito nuestros versículos: bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en tu propia opinión. Hay alguien en su vida que lo detiene quizás aún de servir al Señor. Hay algo que necesita hacer. I don't know, yo no le digo que tiene que hacer nada. Eso es entre usted y el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que Señor redarguye hasta las cosas más íntimas de nosotros. Señor, no hay una área que no cubras, que no destapes, Señor, y solamente tú sabes lo que necesitamos. Queremos alcanzar un mundo que no te conoce. Queremos ser obedientes a tu palabra y aplicarla todos los días que vivamos en esta tierra. Entendemos que una sola oportunidad tenemos de darte gloria, de darte honra, de darte alabanza, de servirte, de complacerte. Y es de este lado del velo, porque después de muertos, Señor, no podremos hacer nada. Te pedimos, mi Padre, que nos ayudes a vivir esta vida supernatural, Señor, o sobrenatural, que por nuestra carne no podemos. Pero ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, a que tu amor, Señor, sea la base de todo lo que hacemos. Oh, Señor, cuántas cosas queremos hacer. Queremos ser obedientes. Entendemos, Señor, que a transcurso de la historia la obediencia ha marcado, cambiado generaciones, pero también la desobediencia ha traído consecuencias. Queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra. Queremos, Señor, expander tu reino, hacer discípulos. Ayúdanos a ver el mundo como tú lo ves, a poder separar la persona del pecado, sabiendo que esos éramos nosotros, para poder hablarles de Cristo y demostrarles tu amor en acción. Gracias, Señor, porque tú con el mundo, tú con 12 discípulos cambiaste el mundo. Señor, aquí vemos más de 12. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Sé con tu iglesia en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a tener en mente lo que has descubierto en esta tarde. Gracias, mi Padre, porque qué mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia, en la reunión de los santos, Señor, que es donde tú habitas, Señor, y te complaces. Gracias, mi Padre. Bendice a tus hijos, tus hijas, tu iglesia, Señor, y continúa expandiendo y haciendo tu voluntad en nosotros. En el nombre santo de Jesús. Amén.